rock no era rock pesado, era un rock alternativo. Yo estudié guitarra clásica, toqué algo de violín, pues, también de pronto por mi mamá y algo de piano. Entonces, antes te podría decir que cuando uno lo analiza desde el punto de vista técnico, hay, por ejemplo, muchos solos de guitarristas importantes que son muy parecidos o que le han encontrado la relación, por ejemplo, con ciertas cosas del barroco, con ciertas, ¿no?, progresiones. Entonces, y son de academia estos hombres, son muy virtuosos. Lo que pasa es que digamos que la pinta, como la que usabas tú antes, no les ayuda mucho, ¿no? Porque uno diría, qué miedo un señor así. Pero muchos de ellos son virtuosos de la música, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida de fe. Si usted no tiene una vida de fe, es que el hecho de que nosotros no veamos el alma, no quiere decir que el alma también haya que alimentarla, que no haya que entonces entrenarla, porque el alma hay que entrenarla en la voluntad. Y esa es la que más nos cuesta muchas veces, la voluntad. Entonces, por eso muchas veces dice, esas bobadas, que los ayunos, que mortificaciones, que cumplir la penitencia después de una confesión. Entonces, la gente de pronto no entiende más allá de las cosas. Creen que simplemente son prácticas, a veces, entre comillas, absurdas, o todo este tipo de cosas que la gente muchas veces piensa, pero no se dan cuenta el más allá. Y a veces también, los que estamos acá, juzgamos muchas veces el proceder o satanizamos muchas veces cosas y creemos ver al diablo en todo. El diablo está en todo, no yendo muy lejos, que sabemos y que lo hablamos un poco en la entrevista que tuvimos la vez pasada, hace un tiempo. Hablamos, por ejemplo, del tema de la música. ¿Quién obviamente no sataniza, obviamente, cuando le mencionan cualquier agrupación, por ejemplo, de rock? Hay personas que piensan que todo el rock es satánico. Entonces, cualquiera persona que escuche entonces una canción de rock, entonces ya quedó poseído, y entonces si tiene una ruina económica, eso es porque escucha esa música metálica, todo ese tipo de cosas, padre. O que, por ejemplo, hay una película de terror. Hombre, hay películas que hay incluso obispos que, por ejemplo, recomiendan algunas películas de terror. El hecho de que sean películas de terror no quiere decir que de ahí no se pasa con una enseñanza. Lo mismo pienso de películas de terror, de bandas de rock, de metal, etcétera. Pienso exactamente lo mismo, y de pronto usted me corregirá, padre, si estoy equivocado, para cambiar. La cosa es la siguiente: se trata de discernimiento. Y yo siempre lo he pensado con la cita bíblica de San Pablo de primera de Corintios 10:23. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, ahí están los dos extremos, de no satanizar entonces lo que no es satanizable, pero también de ser prudentes con las cosas, inclusive muchas veces de fe. ¿Cómo podemos abordar de pronto entonces también ese tema, padre? En cuanto al tema de la música, el que escuche una agrupación de rock entonces queda poseído, o el que vea una película de terror queda poseído, o cómo podemos nosotros como católicos afrontar ese tema de una manera buena, no satanizándola, pero tampoco yéndonos al extremo entonces de empezar a escuchar black metal o ver películas de terror que tengan invocaciones reales, que ahí es donde yo veo el tema del discernimiento. ¿Cómo podemos abordar eso, padre? Bueno, si no, yo ya estuviera pues, súper reposeído. A ver, yo les confieso una cosa. En la parroquia donde yo estaba antes, que es en los que conocen aquí en Medellín, por lo de Santo Domingo hacia arriba, yo tenía misa los domingos a las 8 de la mañana,
tenía agua fría, no tenía agua caliente y había días que amanecía tapado de neblina, o sea, muy frío, ¿no? Entonces tenía obviamente que bañarme y me la pensaba para entrarme al chorro de agua fría, entonces hacía lo que podía, hacía un par de abdominales y después para inspirarme un poquito, bueno, ponía System of a Down o Rammstein, ¿no? Du hast. No sé qué tanto sea, no sé qué tanto sea la inspiración, pero es decir, si yo pongo a la hermana Inés de Jesús, me meto a la cama otra vez, o sea, quién va a meterse al agua fría en ese clima con la hermana Inés de Jesús, ¿no? O con la hermana Glenda. Entonces, bueno, no, y yo estuve en un grupo tocamos rock, no era rock pesado, era un rock alternativo. Yo estudié guitarra clásica, toqué algo de violín, parlamento, pero por mi mamá y algo de piano. Entonces, antes te podría decir que cuando uno lo analiza desde el punto de vista técnico, hay, por ejemplo, muchos solos de guitarristas importantes que son muy parecidos o que le han encontrado la relación, por ejemplo, con ciertas cosas del barroco, con ciertas, ¿no?, progresiones entonces, y son de academia, estos hombres son muy virtuosos. Lo que pasa es que digamos que la pinta, como la que usabas tú antes, no les ayuda mucho, ¿no? Porque uno diría, qué miedo un señor así. Pero muchos de ellos son virtuosos de la música, ¿no? Entonces, no, yo menos que tú satanizo la música ni las películas, solamente no las recomiendo en el caso de personas que, por ejemplo, tengan algún tipo de proceso de liberación y que sean muy sensibles desde lo emotivo. ¿Por qué? Porque una de las puertas que uno puede abrir son las emociones. Entonces, por ejemplo, una persona que está en un proceso de liberación, no es conveniente que tenga, digamos, yo digo yo como picos de voltaje, que pueden ser rabias muy agudas, miedos, depresiones. Esos picos hay que tratar de, digamos, de cortarlos. Por eso, digamos que así como los aparatos electrónicos necesitan un regulador de voltaje, ese regulador de voltaje es la oración, es el Santísimo, el Santo Rosario. Eso te protege a ti de los picos de voltaje. Entonces, una persona que esté en proceso de liberación, pero que sea muy miedosa, o así no sea, así no esté en proceso de liberación, pero que sea muy miedosa, si era una película de terror que le va a afectar, que va a quedar como con miedo, que no va a poder dormir, que va a necesitar que esté con la mamá, pues no, yo no se la recomiendo, ¿cierto? Pero el resto, bueno, yo personalmente, digamos, veo aquellas que sé que están basadas en casos de la vida real, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, ¿cierto? Sí, claro, uno tiene que hacer un filtro porque también son lenguaje cinematográfico. No me gusta o no veo las que son ya como muy, decimos aquí en Medellín, como tienen mucha caspa, o sea, ya mucha, y que huele, que apareció un dragón y de pronto es gay, pues, pero no le veo problema para nada a estas cosas, claro que no. Qué bueno, padre, sí, totalmente. O sea, porque muchas veces uno se lo explica de esta manera a algunas personas de fe y todo eso, personas muy buenas, pero quizás el hecho de que sea un laico el que se lo explique por más argumentos claros que le dé de no satanizar o no juzgar o no señalar, muchas veces, si no lo dice un sacerdote, no lo creo. Pues, muchas veces puede ser una falacia de autoridad, ¿cierto? Pero también muchas veces es bueno que obviamente se vea como que hay una claridad al respecto en esto, porque si no, pues también el magisterio de la iglesia se hubiera pronunciado ya hace rato y hubiera dicho, no, vengan, no hagan esto porque están atentando contra la fe, contra eso. Entonces, yo creo que también obviamente la iglesia ha sido muy sabia al, al dejar obviamente al discernimiento pastoral algunos aspectos obviamente de la vida cotidiana. Entonces, me parece que en ese sentido es muy bueno. Y obviamente, como hablamos en tema de la música, hay agrupaciones que incluso tienen rock católico que es impresionante y que le sirve a uno, por ejemplo, yo muchas veces estoy lavando la loza, organizando casa y escuchando la voz del desierto. Una maravilla. Entonces, cosas así, ¿cierto?